Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bien, gracias al Señor, que Él ha sido bueno, que nos ha guardado durante todos estos días, ¿verdad? Toda esta semana que hoy termina, hoy día viernes 13 de mayo. Pues bien, y ha sido bueno, nos ha guardado y sobre todo estamos muy contentos de parte de los hermanos que formamos el Centro Cristiano Generación Logos Internacional, porque nos permite pues ya iniciar hoy con una capacitación docente para los maestros y hermanos en general que quieran formarse como docentes, como maestros en la escuela dominical o para aprender a presidir determinados grupos o para aprender a hablar con la gente, para preparar una clase, para preparar un sermón. Pues bien, gracias al Señor, ya hoy iniciamos, hoy viernes a las 3 de la tarde. Como habíamos dicho en su tiempo, que las clases serán de 50 minutos, ¿verdad? De 50 minutos. Y hoy, por ser el primer día de clase, habíamos hablado de que había una presentación anterior de 5 minutos y todo esto, pero hoy como es el primer día de clase y no hay ninguna actividad anterior, pues hoy sería para presentarnos. Pues bien, para los que no me conocen, mi nombre es Luisa Quintero. Por gracia del Señor, estamos delante de la congregación Centro Cristiano Generación Logos Internacional acá en Madrid. Estoy junto con mi esposo, el pastor José Luis Tochón, que lo conocen más que a mí. Pues bien, Dios nos ha traído a estas tierras, somos venezolanos, Dios nos ha traído a esta tierra y ha puesto en nosotros un deseo de ayudar, ¿verdad? No es más que eso, es ayudar, es atender a la solicitud de varias personas que en el interín, ¿verdad? En el transcurso de nuestra vida en iglesia, pues se han visto con la necesidad de esta parte en particular de enseñar, de aprender a enseñar, ¿no? Primero aprender nosotros y luego enseñar a otros también para que enseñen. Más o menos así ha sido el proceso que el Señor ha hecho con nosotros. Gracias por la gracia del Señor hemos sido docentes de escuela dominical y también docentes en el área secular. Y bien, lo que queremos es hacer llegar a los hermanos que tienen interés de aprender, hacerle llegar todas las herramientas que nosotros y toda la experiencia que nosotros tenemos para hacerlo lo mejor que se pueda, ¿verdad? Cada quien con sus capacidades, claro que sí, cada quien con sus capacidades y atenderemos a la necesidad de cada uno. Bien, estas clases hoy las estoy haciendo en directo, ya a las 3 de la tarde, ahora mismo son las 3 y 4 minutos. Pues bien, ya estoy en directo y estoy aprovechando de grabar el video para entonces subir el video a las redes. La única diferencia está en que en el video no van a poder ver las presentaciones y que nosotros sí la veremos a través de la plataforma Zoom. Así que si pueden organizarse de tal manera que puedan estar presencial y poder ver las diapositivas, pues sería estupendo. Pero si no, si el estar en video podemos hacerlo de la manera más práctica y docente posible para que también usted se entere de lo que vamos a hacer, pues estupendo. Bien, el curso que hoy se inicia le hemos puesto por nombre Enfoque sencillo, libro por libro de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo enseñar la Biblia? Está dirigido a maestros principiantes y público en general. Todo el que esté interesado en aprender a enseñar la Biblia, pues a ellos está dirigido este curso. Bien, sabiendo que la Biblia es el libro más vendido de la historia, son pocos los cristianos que la leen, aunque la tengan consigo. No leerla es triste, siendo que ella es nuestra regla de conducta, la que nos guía el conocimiento hacia Dios. Este curso está dirigido o tiene como propuesta la capacitación docente del que imparte las Sagradas Escrituras, haciendo que el estudiante, el que escuche la clase que nosotros vamos a dictar, valore correctamente la Biblia como un contenido que no cambia, un contenido que no cambia, pero es vivo y es capaz de transformar el alma del que escucha, la lee, la entiende, la comprende y penetrar en esa alma
hasta los tuétanos. Esa es una función espectacular de la palabra del Señor. Decíamos que es uno de los libros más vendidos y una acotación que estuve leyendo por allí, que se venden más de 100 millones de copias al año, que se dice pronto, más de 100 millones de copias al año. Y tiene más de 3.000 personajes, la Biblia. Como para que no tengamos nosotros material para enseñar, sin tomar en cuenta, ¿no? En este momento, sin tomar en cuenta las revelaciones propias de la palabra, ¿no? Porque ella tiene sus 3.000 personajes, pero yo soy una persona más a quien esa palabra se le es revelada, me edifica, me enseña, me nutre. Entonces, a raíz de la historia de esos más de 3.000 personas que están en la Biblia, pues mira, tomamos nosotros muchas lecciones de vida, ciertamente. De allí la importancia de leerla. Los textos bíblicos fueron escritos a lo largo de más o menos 1.000 años, desde el lapso que puede ir desde el 900 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo. Bien, ¿cuáles son los objetivos que se persiguen en este curso Enfoque Sencillo, libro por libro de las Sagradas Escrituras? Vamos. Principalmente, el objetivo principal de este curso es docente y didáctico. Se explorarán formas de interpretación y normativas de textos que puedan ayudar a impartir una clase de forma precisa y eficiente. Esa es la intención principal, una intención docente. Entonces, las clases que vamos a ver no son precisamente clases de teología, aunque conoceremos a Dios más de cerca. ¿Por qué le conoceremos más de cerca? Porque estudiaremos la Biblia, que entendemos que es la palabra de Dios escrita, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, será una clase de teología, pero las clases se van a desarrollar didácticamente para que usted, todo el que esté oyendo, sea capaz de esbozar, de hacer un bosquejo de una clase y pueda llevar esa información a escuchas, a alumnos, a participantes. Queda claro que todo lo que pretendamos en este curso, si el estudiante no está interesado, si el que participa no presta atención, si no tiene interés, pues esta será una intención fallida. Este curso no llegará a ninguna parte. Es un común, es un acuerdo, ¿verdad? Esto es una especie de contrato hablado entre quien escucha, quien está detrás de la pantalla, y yo que estoy acá. Si bien en la situación online es un poco, no es muy cómoda, porque sencillamente usted va a estar allí oyendo todo lo que yo diga y verá lo que se presenta en la pantalla, mientras que estamos acostumbrados a un aula, un docente que seguramente tiene una pizarra, un lápiz, puedes levantar la mano, hay feedback entre los alumnos, nos ponemos de acuerdo, hay una pregunta que salta y está en capacidad el docente de responderla y ustedes, los alumnos, están en capacidad pronta también para levantar la mano y hacer la pregunta o incluso colaborar con la respuesta. Bien, este tiempo, como vamos a tener los 50 minutos en todo el contexto, desde que abrimos la sesión hasta que terminamos, para responder, bueno, para preguntar y responder, es probable que tengamos unos 5 minutos en el transcurso de la clase, pero no cuando se desarrolla la clase propiamente dicha, ¿no? Entraremos en clase, vamos a repasar la clase anterior, por ejemplo, vemos los datos lo que aprendimos en la clase anterior, eso sería 5 minutos. Después de los 5, después vienen otros 5 minutos donde se va a presentar la clase que se va a dictar ese día, ¿verdad? Esos 5 minutos donde nos pondremos de acuerdo, ya que hemos adelantado hasta estos planos, estos objetivos, pues hoy corresponde tal cosa, las ideas principales de lo que se va a tratar ese día. Después vienen los 30 minutos, que es el desarrollo propiamente dicho de la clase. En esos 30 minutos, pues va a estar la pantalla con todas las diapositivas, toda la información posible, esos 30 minutos, y allí no hay la oportunidad de levantar la mano porque se nos va a ir el tiempo, ¿verdad? Después de esos 30 minutos que estemos desarrollando la clase, hay 5 minutos posteriores para las conclusiones. Entonces, si ha sido una clase más o menos clara, que no ha generado mucha duda,
que usted la ha entendido, eh, pues bien, que yo he sido lo suficientemente clara, pues esos 5 minutos a lo mejor se transforman en 2 o 3 y allí habría la oportunidad de levantar la mano. En Zoom, en la plataforma, se puede hacer eso. Y lo que pasa es que si yo los tengo todos ustedes puestos aquí en mi pantalla como para verles, pues no dejo de compartir entonces las diapositivas. Pero cuando ya lleguen las conclusiones, yo dejaré de presentar las diapositivas y entonces sí nos veremos, ¿verdad? Veremos a las personas que están conectadas y será mejor el feedback. Los veré, los veré. Y los últimos 5 minutos sería para la asignación de actividades, porque esto no es solamente de oír, esto es también de hacer en casa, hacer en el trabajo. Aquí, por ejemplo, en España, en el transcurrir desde tu casa a cualquier punto, aquí en Madrid, ¿no? Para hacerlo un poco más singular, de aquí a Madrid a cualquier área, pues 1 hora, hora y media en transporte público. Entonces es un momento para estar con el teléfono, ¿verdad? Con el móvil, te vas a alguna lección del internet, leer lo que se ha visto, repasar tus apuntes y tratar de responder las preguntas y tienes una semana para resolver esas actividades y entonces cuando lleguemos a la siguiente clase, esos primeros 5 minutos que hay de repasar la clase anterior, los tomaríamos para resolver esas preguntas. Ahí se pueden generar aclaratorias, también se pueden generar dudas, que es probable que esa clase que veamos los minutos posteriores tenga las respuestas de esas preguntas que ustedes tengan. Y esto, pero más o menos esta es la dinámica de las clases. Entonces, queda claro pues que todo intento que yo haga para enseñarles a ustedes algunas pautas que a mí me parecen interesantes para que usted aprenda a dar una clase, pues será fallido si no prestamos atención. El estudiante podrá constatar a través de esta metodología, a través de este curso que queremos comenzar aquí, que el conocimiento del contexto es sumamente útil para enseñar y entender las escrituras. No es, porque estamos acostumbrados, si leemos un párrafo o un texto bíblico, vamos a ver, por ejemplo, porque de tal, se me viene, ¿no? El Juan 3:16, que puede ser cualquiera, un contexto, pasa que en momentos así se te van todos los versículos, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Entonces, ¿sabes? Juan 3:16. Vamos a ver, ¿cuál fue el contexto para esa emisión? Para que Juan, el que escribió, para que Juan, el discípulo amado, ¿verdad? Escribiese eso. Entonces, vemos, ¿quién lo dice? Pues está en el discípulo Juan, el capítulo 3, el versículo 16. ¿Sobre quién está hablando? Bueno, sobre Jesús. De tal manera amó Dios. ¿Dios quién es? El Padre de Jesús. Ya vamos comenzando en el contexto, para que todo aquel que en él crea, pues los que escucharon su mensaje, los que estaban allí en el tiempo de Jesús, más nosotros ahora 2000 años después, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es eso de perder? Mas tenga vida eterna. Y sobre la vida eterna, ¿qué cosa yo sé? Ahora, en el tiempo que Juan escribió ese versículo, ¿qué era lo que creía la sociedad? La sociedad creía que Jesús ciertamente vino a morir por todos. La sociedad creería que Dios amorosamente da a su Hijo para que muera, para amarme a mí. O sea, hay todo un contexto detrás de un verso. Entonces, esas son las cosas que hace el maestro, ¿verdad? Se lleva todo el contexto a clase para que cuando corresponda disertar, decir la clase, ¿verdad? Desarrollarla, él tenga todo este contexto y sea capaz de llevarlo al alumno, para que el alumno se sitúe en el verso en cuestión y lo que rodea, las circunstancias del hecho. Esto es totalmente importante porque no podemos sacar ningún versículo del capítulo, es decir, del contexto del capítulo y mucho menos del libro. Y si los tenemos que unir a 5, porque conforme el Pentateuco, o de los 4, porque conforme los evangelios, o de los proféticos,
Entonces, o de los históricos, sí, lo tenemos que unir a los históricos. Entonces, no podemos sacar ni los versos, ni los capítulos, ni los libros de sus contextos. Entonces, eso da mucho material para el momento de desarrollar la clase, y estoy consciente de que eso no lo hacemos muchos. Nos vamos directamente al versículo. El versículo de memoria quizás es el mismo que usted leyó, lee 3, 4 párrafos y toma uno de memoria, le pone un título que usted quiera conveniente de ponerle el título. ¿Y cuánto tiempo hay para eso? Bueno, son 45 minutos. Bien, mientras se sientan, no sé qué, la Biblia pasó y tú pues vas a lo que vas. Y las clases más parecen prédicas que clases. Entonces, y no, y no. Pero claro, depende de cómo yo, el que estoy dando la clase, en este caso el docente, enfrente la situación con el discente. Discente es el alumno y yo soy el docente. Entonces, cuando todos estamos en común acuerdo en esa actividad que se va a realizar, que es dar una formación bíblica de media hora o 20 minutos, más o menos, que son las clases en las iglesias, pues hacerlo en condiciones, que yo debo prepararme bien y el alumno sepa que yo voy a aportar información, más allá de repetir el versículo y sin comprender ni entender. Son cosas que vamos a ir viendo. Vale. Entonces, hablando de la Biblia, si creemos que Dios existe, ¿verdad? Usted cree y yo creo, sí, Dios existe. Si creemos que Dios existe, entonces el estudiante de la Biblia debe tener acceso al conocimiento de ese Dios que yo sé que existe. Y ese conocimiento del Dios, que de ahora en lo sucesivo es mi Dios y mi Rey y mi Señor, a quien yo exalto, ese conocimiento está en las Sagradas Escrituras. Yo no puedo decir que yo amo, ¿verdad? Y yo exalto, yo reconozco la soberanía y la eternidad y la paternidad y el amor de Dios si yo desconozco la Biblia, si yo desconozco el mensaje que está escrito allí. Quizás usted lo dice porque muchos hemos oído y repetimos, pero no nos ponemos en serio, no nos sentamos a ver ciertamente mi fundamento en qué está, en lo que yo he estado oyendo, en la Biblia, en mi libre interpretación. Vamos a ver entonces, retomamos la idea de lo que está aquí escrito en la diapositiva. Si creemos que Dios existe, entonces el estudiante de la Biblia ha de tener acceso al conocimiento de ese Dios. Y ese conocimiento lo muestra la Biblia. La Biblia. Ella es la única fuente que nos da esa información. En Juan 5:39 leemos: examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa es la versión de la Biblia de las Américas. ¿No? Entonces, retomando lo que decíamos hace un momento del contexto, si nos vamos, ¿qué estaba ocurriendo para que Juan escribiese esto? Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan lo está diciendo justamente cuando los fariseos se están enfrentando a Jesús diciendo que pues de hijo de Dios nada y de Mesías mucho menos. Ellos están leyendo las Escrituras, están esperando un Mesías, están esperando un Redentor, un Libertador, y lo tienen delante de ellos, pues y no lo aceptan. Entonces es una forma como decir, como Jesús le decía, si la están leyendo, porque ahí ellas son las que hablan de mí y yo estoy aquí y no me reconocen, ellos estaban allí y no le reconocían. Nosotros, que no hemos estado insisto en el tiempo del desarrollo del misterio de Cristo y solamente por fe creemos que lo que dice la Biblia es la verdad, que el que se encargó de transcribir, ¿verdad? De pasar de papiros, de una cantidad de recursos que utilizaron en la antigüedad para pasar de generación en generación las tradiciones, de escribirlas, el que se encargó de hacerlo, o sea, esa Biblia y que yo tengo la posibilidad de leer todos sus libros hoy, pues allí hay algo para mí, porque ha habido toda una intención, la Biblia tiene toda una intención de parte del Señor para hacer llegar el mensaje a todo el mundo. Que no será a través del libro, pues es uno de los libros más vendidos, son 100 millones de copias que se venden al año. Pues será el libro oído, será un mensaje oído. Si al leer la Biblia, si cuando usted lee la Biblia,
usted se entera, usted es convencido en su espíritu que en la Biblia hay vida eterna, que es viva, que es eficaz, que no es un libro que se lee como cualquiera, y que ella toda, y que ella habla de Dios, entonces usted ha encontrado la verdad. Bien, entramos a la clase número 1. Ya ha transcurrido 20 minutos de esta clase de hoy. Espero que lo que usted hasta este momento haya oído, ¿verdad? Lo haya entendido. Usted puede parar el video, volverlo a escuchar, razonar, elabore usted sus conclusiones. Recuerde que la intención de la clase es enseñar al docente a dar la clase, ¿no? Entonces, si usted está interesado en ver este curso es porque usted o ya da clases en la iglesia o las quiere dar, si quiere postular como un maestro, o si es el presidente de jóvenes, pues tener estrategias para cuando vaya a bosquejar, para aprender de la Biblia, aprender a dirigirse al público, ¿no? Las herramientas, o aprender a cómo yo, docente, le saco provecho, porque yo soy maestra, pero yo no entiendo todas las cosas y no hallo cómo enfocar la clase. Y cuando decíamos enfoque sencillo libro por libro de la Biblia, es que después de estas clases, de estos contenidos generales que vamos a dar, vamos a ver una forma sencilla de cómo usted puede plantear el libro, ¿verdad? A su intelecto, visionar. Y el libro después usted lo fragmenta, ¿verdad? En las clases, en las formas, vamos a aprender a hacer ese tipo de fragmentaciones, lo que posteriormente llamaremos mapas conceptuales o mapas mentales, y usted podrá en una sola diapositiva podrá ver el libro. Y entonces va a poder ir a las ramas y elegirá las ramas sobre la cual va a dar la clase durante el primer trimestre o los primeros 6 meses o durante el año, y va a ser más fácil para usted hacerlo. Entonces son cosas de las que de verdad quiero que usted aprenda, y lo hago con muchísimo cariño. Y si alguna duda ha tenido hasta ahora, pues allí en el chat de la red de oración, o por Facebook o por YouTube, donde se vaya a bajar este video, pues por favor me lo hace llegar allí y yo procuraré tener esas respuestas para cuando nos veamos el próximo viernes, Dios mediante. Si Dios no ha venido antes, si Jesús no ha venido antes y nos hemos ido, nos veremos aquí el viernes a las 3. Bien, entonces, la clase 1 comienza con una pregunta. ¿Por qué la mayoría de los creyentes no leen la Biblia? Porque la mayoría de los creyentes no leen la Biblia. Y usted es docente, ¿verdad? Usted se está preparando para dar clase, o usted quiere dar clase, o sencillamente usted quiere tener una didáctica, ¿verdad? Para aprender para predicar. Tiene deseo de hacerlo y no haya cómo iniciar el proceso. Pero la pregunta dice, ¿por qué la mayoría de los creyentes no leen la Biblia? Porque la mayoría no la lee. Y ahora que la Biblia está en los teléfonos, pues no se lee y no se lleva. Es lo más curioso, porque antes nos reconocíamos en todas partes porque teníamos la Biblia debajo del brazo, la Biblia, la de piel negra, un forrito, la Biblia para allá y para acá. ¿Eras evangélico? Sí, mira, por su Biblia. Ahora por la Biblia pues no nos distinguimos, porque la Biblia la tenemos en los móviles y junto con el Facebook y el YouTube y todo lo demás, pues acceder a la Biblia a lo mejor para aprenderse el texto de memoria del domingo. Y el resto de la semana no se ve. Y no estoy diciendo nada que sea falso. Es parte de las tomas de reflexiones que a ver si las comenzamos a sacar y a aflorar, porque hay que sincerarnos con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted se va a encontrar con un público que puede que lea la Biblia o no. Y entonces, si usted se ubica entre esas personas que no la lee, se pone a reflexionar al respecto, si es docente, si es maestro de escuela, ya de cualquier nivel, desde niños, de cualquier edad, a caballeros, damas, adultos, el que sea, pues hay que leer la Biblia, hay que prepararse la clase, hay que entender el contexto de lo que yo digo. Recuerdo que yo crecí, no recuerdo el nombre exactamente, pero eran americanos que llegaban allí a Venezuela, a la escuela dominical. Carlitos y Marta, me parece que era.
parece que eran Carlitos y Marta. Y entonces eran un folletito, tenía el texto bíblico de memoria, la historia y ya, eso era. Entonces la maestra trataba de, cada libro, cada clase me parece que tenían unas figuras, entonces si era Jonás, si era el Arca de Noé, que eran las clases un poco más míticas, como dicen ahora los muchachos, David y Sansón, David y Dalila, Sansón y Dalila, David y Goliat, a ese era el título que me refería, David y Goliat, la pesca milagrosa, ¿no? Entonces te daban un material, ya hace muchísimos años que ese material ya no lo llegué yo a ver nunca más, y pues ya queda que el maestro es el que se prepara la clase. Entonces ahí entraba la situación, ¿no? La capacitación docente. Y en el tiempo cuando yo era alumna, que me acuerdo de la escuela dominical, pues los que nos daban clase eran las madres que tenían los niños y aprovechaban de vigilar a los niños, un diácono, y si el pastor pues se arregaba un poco, pues daba las clases a los pastores, que alabó al Señor porque tuvo un pastor que era maestro, el apóstol Amado López, que aún vive. Y de verdad que recuerdo claramente, tenía yo 12 años y le dije a mi pastor, que también es mi tío, le dije que cuando yo fuese grande quería ser como él, que yo quería dar clases de la escuela dominical. Y solamente con él, pues vi como una o dos clases, porque había un maestro de jóvenes, yo tenía 12 años. Pero la manera como la hizo, una tranquilidad, una pasividad y un enfoque hasta que llegaste al final. Cuando se termina la clase, el alumno te ha entendido todo, te pregunta si no entendió, tiene las ideas claras y sales aprendido de la clase. Y no, las clases no son revueltas. Pues bien, gracias al Señor, pero no todos los pastores son maestros. Entonces, gracias a Dios por los pastores que son maestros. Y gracias a Dios por los maestros que están en las congregaciones. Y si usted cree que puede ser uno de esos, pues bien, amén. El caso está que usted va a tener un público pues, muy mixto, un público que puede que lea la Biblia y puede que no, un público que le guste más la cháchara, hablar o distraerse que aprender. Entonces, una de las respuestas posibles porque la gente o el creyente no lee la Biblia puede ser porque no sabe cómo hacerlo. No sabe cómo hacerlo. No, yo la Biblia no la entiendo, hermana. Mire, yo me pongo a leerla. Es que no sé, yo seré bruto, yo no sé. Eso lo sabe la hermana tal, el hermano tal. A mí no me, es que no. Es que me pongo a leerlo y comienzo y termino y ni me he enterado. Entonces, una de las razones puede ser porque no sabe cómo hacerlo. Otra puede ser porque no están motivadas. Si las clases a lo mejor son monótonas o el maestro no se prepara y llega ahí, no se prepara la clase, al primer verso que le salga por la cabeza ese, ahí trata de desarrollarlo y lo que da es una prédica, no da una enseñanza, porque son dos cosas diferentes. Predicar y enseñar son dos cosas diferentes. Entonces, pues bien, y a lo mejor es puro bla bla y no preguntas al alumno, ¿entendieron? ¿No entendieron? ¿Qué opinan ustedes? ¿Les parece bien? ¿Vamos bien por aquí? Dame un ejemplo. O sea, no motivas o te llevas a lo mejor un bote de agua y le sacas punta a este bote de agua según la clase que tú vayas a dar o qué sé yo. O sea, una figura, te puedes vestir, hasta te puedes vestir diferente. Ese domingo pues vas con una camisa de rayas o de cuadro y puedes hablar de Pablo en la cárcel, ¿no? Y puedes ir vestido de preso, puede ser. Te puedes llevar una peluca para la clase y resulta que eres Sansón, vas a hablar de Sansón. Entonces, son cosas que tú puedes hacer para que el alumno diga el próximo domingo, o puedes decir el título de la clase o no sé cómo, según como cada quien lleve las clases, pero el alumno queda, vamos a ver qué aprenderé. ¿Qué traerá entre manos el maestro el próximo domingo? ¿Qué aprenderé? Que se lleven lápiz y papel, ¿verdad? Elaboren conclusiones después de la clase. ¿Por qué? Porque esos alumnos a quien usted y yo le estamos dando clases, pues mañana serán docentes. Entonces, es la intención. O son perezosas. No saben cómo hacerlo. No están motivadas o son perezosas. Entonces, ¿qué pasa? El estudio bíblico es un trabajo difícil y no hay atajos para llegar al entendimiento de las Sagradas Escrituras si no es estudiándola. Entonces, la Biblia, como usted bien sabe, y yo también,
que hay que leerla todos los días. ¿Usted come todos los días? Pues la Biblia hay que leerla todos los días. Toma su tiempo para desayunar, almorzar y cenar. Además que comemos 3 veces. Si tenemos merienda, comemos 5. Y la Biblia, pues, 5 veces sería ideal, ¿no? Entonces, aclaremos algunos conceptos que nos pueden ser útiles a usted como docente, que vamos a tenerlo bien claro. Y si usted es alumno, si usted está escuchando, pues también. El concepto es motivar. ¿Qué es motivar? Motivar es promocionar, proporcionar, implementar, o sea, utilizar, tener, ¿no?, un motivo o una razón para que cierta cosa ocurra o para que alguien actúe de una manera determinada. Motivar es proporcionar motivo o razón para que cierta cosa ocurra o para que alguien actúe de una manera determinada. Puedo motivarla con una pregunta, puedo motivarla con el disfraz, como estábamos hablando antes, podemos motivarla con un título, podemos motivarla con un bote de agua, podemos motivarla a través de un juego, de una estrategia de juego, con un juego de memoria. Con un trabajo en equipo, si la persona todo el tiempo se sienta sola y usted ve que está un poco así o es nueva o casi no habla, pues esos que casi no habla a veces se ponen después muy habladores. Entonces hay que ver por dónde va la situación. Pues lo pone, divide la clase, en vez de todo el tiempo estar usted aquí de frente, ellos sentados allí, pues vamos a hacer grupo de 2, grupos de 3 o grupos de 4. Llevar hojas sueltas con colores, un lápiz, una témpera, lo que sea, para plasmar en ese papel por equipo alguna cosa. Motivar, ¿verdad? No hacer las clases aburridas. Los títulos, poner unos títulos que la gente, que ellos digan, ¿de quién va a hablar con este título? También. Es para generar en ellos una respuesta, que me presten atención. Que no estemos hablando solos. Bien, ¿qué es leer? Leer es comprender. Leer es comprender. Siempre que se lee, lo hacemos para entender, porque si no, todo carecería de sentido. Estar ahí, pasando los ojos, línea por línea, y cerrar. ¿De qué leíste? Pues no sé. ¿Sobre qué trata el tema? No me he enterado. Yo sé que era largo, leí algo que era largo. Sí, me parecía, pero pues leer es comprender. Leer es comprender. Siempre que leemos, lo hacemos para entender lo que estamos leyendo. Si no, eso sería de balde. Estamos perdiendo el tiempo. Entonces, si leer es comprender, ¿qué es comprender? Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle significado al texto, cuando puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa. ¿Qué es comprender? Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle significado